Buenos días. Welcome everyone who attended today's worship. Bienvenido cada uno que han atendido el servicio el día de hoy. We're going to continue Vamos a seguir continuando Genesis, el libro de Génesis. and today's preaching is about Genesis 31st. Y ahora nos toca el libro de Génesis capítulo 31. And you remember Genesis 30? Y no sé si se acuerdan del capítulo 30. He became rich, Y él llegó a ser rico, hablando de Jacob. not by the power of Jacob. No por el poder que tenía. As Christo helped Jacob to be very, very rich. Y Dios, el Dios Todopoderoso, le dio la oportunidad de que tuvieran muchas cosas que fueran muy ricos. He teaching us absolute authority of Dios. Y ahora, ahí nos enseña el Señor Todopoderoso, la soberanía, el poder y la autoridad de parte de él. Today's ceremony is Genesis 31st. Y ahora tenemos el libro de Génesis capítulo 31 que vamos a exponernos. The title is going to be El título es Leaving Behind the World and for the Promised Land. Dando la tierra del mundo y entrando en la tierra prometida. Subtitle is El going to be título es Mizpah. Mizpah means the boundary of grace el límite de la gracia that the world cannot que cross. el mundo no puede cruzar. Are you ready? ¿Estamos listos? Okay, let's read. Before we start, Antes de comenzar, vamos a ver el ejemplo. I want to make sure I read. Yeah. Biblia teaching Ahora, la Sagrada Escritura nos enseña all the people who live in this todas world, las personas que viven en este mundo, dead people. es gente que está muerta en el espíritu. What is the meaning? We are No alive. podemos ahora explicarlo si estamos vivos. Why? As Christo teaching disciple, all people is dead. ¿Y por qué el Señor Jesucristo de una manera él empezó a decir que algunas personas están muertas? Yes, we need correctly, spiritually Y ahora, understand. para poder entender, tenemos que entenderlo como el Espíritu nos enseña. Look at this beautiful flower. Ahora, podemos ver esas flores hermosas en ese correo. This flower is alive or dead? ¿Y esas flores están muertas o están vivas? In view of our Y eyes, podemos verlo con nuestros ojos. it looks pretty and live. Puede ser que pensemos que están vivas y están muy hermosas, ¿verdad? But ultimately, Pero this podemos ver, flower doesn't have roots. ahora vemos que esas tallos o esas flores no tienen Not connecting main branch. al tallo del árbol. Ultimately, this doesn't have connecting the roots. No está conectada con la vida que es la semilla o la raíz. That is our life Así es en nuestras vidas, in this world. en este mundo. Then what is this? Ahora podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Main branch, we grafted. Ya, estamos siendo injertados ahora al árbol de vida. It has an eternity. Que es la eternidad. It bears fruits. Y que da fruto, ¿verdad? This is a cross as Christ. Ahora, vamos a ponerlo como un ejemplo que es parecido a la cruz de Cristo. We must be attaching grafted in the branch Ahora of tenemos que estar injertados a esa viña, la viña del Señor. we call eternidad. Ahora le llamamos la eternidad. You belong to this or this. Ahora, ¿usted pertenece al florero o al injerto que Dios ha hecho para nosotros? People who are attaching grafted in the main branch of Jesus Christ. Ahora, cuando nosotros estamos conectados, estamos viviendo, como el Señor Jesús nos está enseñando, estamos conectados con Él. This is salvation. Ahora, esa es la salvación que hemos tenido. Other than this, most people who live in this world is dead. Desafortunadamente, la gente que no está con Cristo está como ese They florero. will have Tal eternity. vez sería muy bonita, pero no tiene una eternidad porque ya han sido cortados, ¿verdad? Okay? Y poco a poco vamos viendo. Let's read all together. Vamos a leer Génesis 31. Okay? Vamos a leerlo, Padre. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. Jacob heard that the sons of Laban, they complained. Ahora vemos que los hijos de Labán tenían celos de Jacob, estaban haciendo He cosas. heard complaining, the sons, Jacob Jacob stole all our property from our father. Ellos estaban diciendo que él había robado las cosas que le pertenecían a su padre, Labán. Let's continue. Vamos a ir continuando con el versículo 2. También notó que Labán ya no le trataba como antes, ¿verdad? And Jacob felt Uncle Laban's attitude is totally Y ya different. empezó a sentir que su semblante ya no era como antes y la manera como lo trataba ya no era la misma. That is scary. Eso puede ser algo peligroso, ¿verdad? But simultaneously, Dios showed up to Jacob and then delivered the message. Y ahora de una manera maravillosa, Dios empezó a hablar con Jacob y empezó a decir que era lo que tenía que hacer. The message is in
dress. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en el versículo 3. Vamos a ver. Sons, jealous. Ahora tenemos a los hijos ahí en esa foto que están como tramando, ¿verdad? Como viéndolo cuando somos His activos. face and attitude Y of ahora la Laban actitud de changed. Labán también cambió contra él. Let's continue Vamos a prayers. leer lo que dice 3. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Dios ordered, Jacob, you go back to your original Ahora homeland. Dios, precisamente Dios, le estaba hablando a Jacob que regresara a la tierra de su familia. Where he's from? Ahora, ¿de dónde era él? Hebron. De Hebrón, ¿verdad? Salió de Hebrón en aquel tiempo. And then he bypassed Bethel. Y también pasó por ese lugar que se llama Betel. He has to go to Bethel and Hebron. Entonces tiene que pasar por salir de donde estaba a ir a Betel y luego salir para Hebrón. Bethel meaning house of Dios. Y el significado de Betel es la casa de Dios. Just like Jacob, we have to go back to our Así de una original. manera maravillosa que tenemos que regresar a vivir la vida que Dios ha preparado para nosotros. Sí. Y ahí vemos, ¿verdad? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo, dice el Señor. Génesis 38:13. Vamos a leer el 4. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño. After that, Jacob called two wives, Y ahora, después de eso, Jacob empezó a hablar a sus esposas, Raquel y Lea. Raquel y Lea. Five. 5. Y le dijo, me han dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero Dios de mi padre ha estado conmigo. He explained to two wives, Ahora, está explicándole a sus dos esposas cómo se Raquel llama. y Lea. Raquel y Lea. 6. Vamos a leer el 6. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. You understand? Ahora ya podemos entender de la manera que él estaba haciendo las cosas, ¿verdad? Como yo le he mandado. Siete, no obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Here, 10 times mean so many times. Ahí son 10 veces, muchas veces. That means Eso significa que Laban didn't pay properly. de alguna manera que él no estaba pagando como debería pagar, ¿verdad? Estaba haciendo abusado. Vamos a leer el otro. O sea, acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario, todas las hembras tenían crías manchadas, y si le acordaba los animales rayados serán tu salario, todas las hembras tenían crías rayadas. 9. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Who did it? ¿Quién lo hizo? Dios did it. Dios lo hizo. All the grace we having experiencing from Dios. Ahora, toda la gracia que nosotros estamos teniendo, que estamos experimentando el amor de nuestro Señor es por parte de Él. 10. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. That's special grace by Ahora God. vemos ahí como Dios de una manera maravillosa la gracia estaba ya cubriendo, ¿verdad? Read it one more time. Rayados, manchados o moteados. That's special grace. Es algo especial que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre y en la vida de nosotros. And continuing, Jacob explained, convincing to wives. Y ahora, de esa manera, él llamó a sus esposos y les empezó a explicar de la manera que él estaba haciendo las cosas como Dios le estaba diciendo. Same thing, you have to convince your Y wife ahora, or your husband. ustedes, cada uno de ustedes, las esposas a sus esposos y los esposos a sus esposas. You need kindly explain why you have to go to church. Y decirles de esta manera, de una manera apropiada, decirles que tenemos que ir a la iglesia. They understand. Y poco a poco van a ir entendiéndolo. Out of the grace of Dios. La gracia de Dios. You gotta be patient. Tenemos que ser pacientes. 11. 11. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí que aquí estoy. 12. Entonces él me dijo, fíjate bien, te daré cuenta de que todos los hijos que cubren las cabras son rayados, manchados, moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Ahí está, mis hermanos. In his En dream, el sueño, he saw like this picture. así viendo como esa foto, ¿verdad? Rayados, moteados y manchados. Who made it? Who set up? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo todo esto? Like this. Así de esa manera. La soberanía Absolute authority. La soberanía absoluta de Dios. We were designed like Así this. de esa manera Dios está preparando a usted y está preparando a mí y a cada uno de nosotros. Not by our own doing. Y no por lo que nosotros hacemos, sino porque Él ya lo ha dicho. That's the meaning of truth of being. Ahora, es de esa manera como nosotros somos seres de Dios. Okay? Hallelujah. See, Ahora vemos la categoría que nos habla. we now going through Ahora vamos a ver lo que está pasando en el rebaño de Jacob. Jacob's flock. El rebaño de Jacob.
we can understand through similar Ahora vamos a ver parable, en la parábola del trigo y la cizaña. wheat and tares. Ya, el trigo y la cizaña. And another parable, Y otra parábola que nos explica las ovejas ovejas and y los cabras. cabritos, ¿verdad? Y ahí están las citas bíblicas, Mateo 13 y Mateo 25. Here's very important Aquí to hay un understand. importante y bien poderoso de parte de Dios. We are ovejas. Ahora ya somos ovejas. We are trigo. Ahora ya somos trigo. But that was determined, selected by Dios, not by us. Que Dios nos ha escogido, nos ha seleccionado, no porque nosotros lo hemos querido así. Jesus created us as a trigo Y el Señor nos ha formado Ovejas. como ovejas. in the creation of this world. En la creación del mundo, antes de la creación, Dios formó todo esto. We already have a salvation. Ya tenemos la salvación. That's why we understand my identity. Y ahora yo tengo una identidad que Dios me ha dado, ya estoy empezando a entender quién soy como hijo de Dios. Once we have that kind of faith, Pero cuando ya tenemos esa fe, we can live our life holy, ahora holy, podemos holy. empezar a vivir una vida apartada de practicar el mal, ¿verdad? We are not saved by accidentally. No estamos nosotros en los salud. Not by chance. No porque nosotros lo que hicimos así. That was under the providence, Eso está pasando por amazing by amazing grace. Ahora de una manera maravillosa la gracia de Dios. We were selected. Ahora hemos sido selectos. 13. Vamos a leer el 13. Yo soy el Dios de Betel. Donde ungiste esa estela y me hiciste una promesa, vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. This message you'll be hearing right now. Ahora este mensaje que estamos escuchando ahorita en este momento. You go back to your original born Ahora de una place. manera maravillosa nos vamos a ir a la manera que Dios nos ha formado. ¿Ah? We go back to our original place, Bethel. A ese lugar que se llama Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Bethel is here. Ahora podemos ver ahí en el mapa, está Betel. Haran Harán is está here. ahí arriba, ¿verdad? So go back Ok, regresar to Bethel. a Betel. Okay? 14. 14. Raquel y Lea le respondieron ya, no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Leah and Raquel respond to her husband Jacob. Y de We don't have a home. ya le dijeron a las esposas, Lea y Raquel, ya no tenemos esperanza aquí con nuestro padre. You see? Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras, nos ha defendido, dice, ha gastado todo lo que recibió por nosotras. 16. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios ha dado a nuestros padres y de nuestros hijos, por eso ahora todo lo que Dios te ha ordenado. ¿No? Whatever Dios told you what to do, we obey. Ahora, de esa manera tenemos que hacer lo que Dios está diciendo en nuestras vidas, obedecer la palabra de Dios. Okay. Ahora, y vemos a las esposas, para que le lean. Raquel, Leah declare, we are strangers here. Ahora ya estaban diciendo que son como extrañas o extranjeras en la casa de su padre. We follow your decision. Ahora vamos a apoyarte con esta Obey decisión order of y Dios. obedecer lo que Dios le ha mandado hacer. 17. Entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos. 18. 18. Puso en marcha todo su ganado junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Patan Aram is where? Ya, Aram. Padán Aram es esa parte, ¿ya? 19. 19. Mientras Labán estaba ausente destilando las ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse dos ídolos familiares. At the time, En ese tiempo, Raquel stole father's household y idol de una manera ella fue tomó unos ídolos de su padre. because of Laban father. Laban was out of town Ya, porque Labán estaba ya destilando las ovejas, estaba haciendo trabajo. in order to shear his sheep. Ya, de una manera estaba destilando las ovejas, estaba ocupado. She stole. Ya, imagina, la Raquel se robó esos ídolos de la familia. That's dangerous. Es muy peligroso. When you go back to Bethel, Cuando usted regrese a Betel, you get rid of everything in this world. de alguna manera tenemos que quitar esos pequeños detalles que antes nosotros idolatrábamos. Don't be just like similar to wife of Lot. Ya, acuérdense de la esposa de Lot, ¿verdad? Que cómo quedó ella. When they escaped from the loss, enter order, never look back. Que no miraron para atrás, ¿verdad? Se acuerdan de esa ordenanza, lo que ya conocemos la historia. And during the Ya runway, cuando ellos estaban she saliendo, turned around
un montón de sal, ¿ah? Same thing. Lo mismo. Raquel missed the previous move. Y de alguna manera, así ella tomó esa decisión de tirar la talla a esos ídolos. It's called family idols. Tomó los ídolos de la familia. Raquel must pay the price. ¿Y qué? What does it? Pagó el precio, ¿eh? Por la desobediencia. We can understand a little bit later. Ahora, vamos a ir entendiendo qué es lo que va a pasar y qué pasará en la vida de cada persona. Let's continue to 20. Vamos a seguir con el 20. Ahí vemos la foto de los ídolos de Raquel, ¿verdad? Que tomó su padre. And because of Jacob and family didn't even tell Laban about their leaving. Y de esa manera, pues ya Jacob estaba saliendo sin avisarle a Labán que ya se iba. Another meaning Eso significa que flee, run away. salieron corriendo, ¿ah? Oh, 20. Fue así como Jacob engañó a Labán, al arameo, y huyó sin decirle nada. 21. Jacob se escapó con todo lo que tenía una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. 22. Al tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. On the third day, Laban found out. Fue y le dijeron a Labán, ¿verdad? Que Jacob había salido de la tierra. Dios gave Jacob 3 days Y to le run dio away. 3 días el Señor para que él caminara y se apartara de ese lugar. 23. 23. Entonces Labán reunió a sus parientes y los persiguió durante 7 días hasta que alcanzó en el monte de Galaad. And it took 7 days. Él lo tomó 7 días Laban followed the para seguir a Jacob. Jacob. Okay? Ahí vemos a Harán. Monte Galaad. Y vamos allá abajo el monte de Galaad, ¿verdad? El río Éufrates, y vemos ahí el río Éufrates, poco de pasar en ese lugar. 24. Pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Here's the ironing of Dios. Ya vemos que Dios está cuidando. Nighttime, Laban, during the sleep, Dios show up and order Laban, don't touch Ya Jacob. vemos que en ese sueño Dios le habló a Labán para decirle que no tocara a Jacob. Don't even mention about good and bad. Y hacerle algo malo que verle lastimar. From here, we Y understand así podemos ver He was watching out all the time. que Él nos está cuidando y protegiendo todo el tiempo. Jacob's Dios is my Dios. Entonces el Jacob, Dios de Jacob es nuestro Dios. Ahí vemos, ¿verdad? Que estaba ahí Labán. Laban got the message. Y entendió un mensaje de parte de Dios. Don't hurt Jacob. No las tienes a mi hijo Jacob. 25. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde se había escapado también Labán a Jacob allí, junto con sus parientes. So they met. Ahí fue donde se encontraron, ¿verdad? They met Mountain of Galaad. En la montaña de Galaad. O en el monte. 26. 26. Y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. Ahí vemos que ellos alcanzó y ahí estaban enojados. Laban blamed on Jacob. Ahora estaban hablando con Jacob. Why you took my daughter and my grandchildren like a slave? Como si fueran extranjeros o esclavos. 27. 27. Porque has subido en secreto con el gallo y sin decirme nada. Yo te había despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. 28. 28. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio. 29. Mi poder es más que suficiente para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo: cuidado con amenazar a Jacob. 30. Ahora el 30, ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoran de la casa de tu padre, pero ¿por qué probaste mis dioses? Now, one thing. Una cosa que pasó ahí, Laban was so mad. estaba muy enojado Somebody stole his porque alguien idol. ha robado sus ídolos, ¿verdad? Ya habíamos sabido quién fue. He believed that idol would make him rich. Y él pensaba que tal vez los ídolos lo habían hecho rico. What kind of idol in your house you ¿Qué have? clase de ídolos tenemos en nuestras casas cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que adoramos más que a Dios? See, we have so many idols. Desafortunadamente tenemos muchas cositas por ahí que tenemos que sacarlas de nuestras personas. Prosperity, ¿Cuál es la prosperidad? money, El dinero, nice house, una casa bonita, so many things. pueden ser muchas cosas, ¿verdad? La fama, That's all about our family household idol. ya pueden ser esas cosas que pueden ser como ídolos que estamos poniendo los primeros que a Dios. 31.
Jacob le respondió, la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. We understand because of this is a story. Estamos viendo porque estamos entendiendo lo que dijo Dios. Dice el 32. I don't think I don't need additional explanation. Ahora eso We no already understand. porque ya podemos verlo ahí en la Sagrada Escritura, lo que está pasando. 32. Ahora el 32. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida con nuestros parientes, como testigos, busca lo que sea tuyo y llévatelo, pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. 33. 33. Así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego la de Lea y en la de las dos criadas, pero no encontró que buscaba cuando salió de la carpa de Lea, entró en la carpa de Raquel, en la de Raquel. 34. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y ponerlos bajo la montadura del camello, se sentó sobre ellos, Labán los buscó por todas partes, la carpa, pero no los encontró. 35. 45. Entonces Raquel le dijo a su padre, por favor, no sé, que mi padre, si no puede derrotarme ante usted, pero es que estoy en el periodo de menstruación, Labán buscó los ídolos, pero no los encontraba. Raquel make an excuse. I cannot stand up because of my period. Porque estaba en ese tiempo de la mujer, ¿verdad? En el tiempo que ellas tienen su periodo. So, Laban couldn't find that Y no encontró los ídolos porque ella estaba sentada arriba de ella. Continuing 36. Entonces Jacob se enojó con Labán, indignado, le reclamó el crimen o pecado he cometido para que me acose de esta manera. So Jacob respond. Jacob empezó a responderle, Nobody in our house member didn't steal your idol. han robado tus ídolos. 37. 37, ya has quitado todas tus cosas, si acaso has encontrado algo que te pertenezca. Si algo te has encontrado como aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinan quién de los dos tiene la razón. Now is Jacob's turn. He exploded all the complaining. Ahora ya Jacob empezó a hablar con él y le puso ahí todo sobre la mesa, ¿no? Por 30 años, durante los 20 años que estuve contigo, nunca botaron las ovejas, ni tus cabras, ni jamás comí un carnero de tus rebaños. 39. Nunca te traje un animal despedazado por las piedras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que sé, robaron de día o de noche, tú me lo inflamabas. 40. Bebía, me consumía el calor y de noche me moría de frío y no dormí, ni dormir podía. 41. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por ganado y muchas veces me cambiaste el salario. How many total years you work? Ahora, ¿cuántos años total trabajó este hombre? 7 years. 7 years. Ahora 7 años, con 7 años, con 2 daughters. las 2 hijas, 14 años. Additional 6 Y years otros 6 años, serving Uncle Laban. a ti lavando tus ovejas. Or he served 20 years. Y todo en total eran 20 años. 42. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac tenían, seguramente me habrían despedido con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche me hizo justicia. Here's the important. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Vemos dos imágenes. This may be one of us. Puede ser que alguno de nosotros seamos uno de ellos. But our life, not easy. No ha sido una vida fácil, Kind of miserable. un poquillo difícil, diferentes cosas, circunstancias. Yes, our journey is not easy. Ahora, la caminada no fue fácil, But there's one purpose. pero que hay un propósito. Dios wants us to have a good training in our lifetime Ahora, in Dios this tiene un world. entrenamiento en este mundo. But what's the return? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? All to walk by God. We are already here. ¿Para qué? Para estar ahí donde están la parte de arriba, ¿verdad? Sentados. That is the work of God. Ya, es el trabajo que Dios está haciendo. We are here already, but we need the training. Ahora estamos allá arriba, pero ya pasamos por el So nothing to entrenamiento. worry. Ahora no tenemos que preocuparnos. Eh? Ahora estamos en las manos de Dios. We are already here. Ya estamos ahí. Acuérdense que es por fe. Ahí vemos el tiempo, ¿ah? En Kairos. The time of Dios, we don't understand. Y en veces no entendemos el tiempo de Dios. We don't understand why I am here at this time. Ahora tal vez no pueden entender lo que yo estoy Why I haciendo. am living in Anapra. Porque yo estoy viviendo tal vez en este lugar o en otra. To be here. ¿Para qué? Para estar ahí arriba. In other words, we are already here. Ahora de esa manera ya estamos ahí. Nothing to worry. Ahora no Hallelujah. preocuparnos. 43. 43, la banda replicó a Jacob, estas mujeres son mis hijas y estos machos son mis nietos. Mías también son las ovejas, todo lo que ves me pertenece, pero ¿qué podría hacerle ahora a mis hijas y a mis nietos?
hagamos un pacto, tú y yo, y que sea, ese pacto nos sirva como testimonio. After listening, Laban said, come to me. Ok, ya después que Labán escuchó todo lo que Jacob había dicho, dijo, bueno, ok, vamos a poner de acuerdo. Let's make it covenant. Vamos a hacer Covenant un pacto, vamos a hacer este pacto. 45. Entonces Jacob con una piedra la levantó como una estela o como una señal. Le 46. dijo a sus parientes, junten piedras, ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí junto al montón de piedras. Por este lugar Labán le puso por nombre Yagar, Saduta, mientras que Jacob le llamó Gadar. Oye, Este montón de piedras declaró Labán como servirá de testimonio, por eso se llamó Gadar a ese lugar. 49. Y también se llamó Mizpa, porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos de uno del otro. The Mizpah means Ahora, Mizpa significa protect us. en la protección de Dios. Watch out us. Ahora que Él nos está mirando como una torre fuerte. Original meaning of Mizpah is to watch a tower. Ya, de ese originalmente significado la torre que vigila. Torre de vigilancia. La torre de la vigilancia. Muy bien. Ahí vemos la Desde señal. la fila. El pilar y el Desde de el piedra. pacto. Ya, para hacer el pacto juntos. And we call Ebenezer. De ahí le llamamos Ebenezer. Piedra de ayuda. La piedra de ayuda. Ebenezer. They mean Elroy, Ahí mismo Mizpah. que le pasó a la mujer del Roy y Mizpa. And Elroy is like a vertical. Dios between me. Ahora que está así para arriba y para abajo, Dios y yo. Mizpah is a little more horizontal. Dios and Que está arriba y está abajo, está en todo. Hallelujah. Amén. 50. 50, toma, matarlas a mis hijas o tomar otras mujeres que no, sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. 51. 51, mira esto, un montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló la mano. 52. 50, vamos a ser testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. 53. Que el Dios de Abraham y el Dios de Jacob sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien tenía su padre Isaac. 54. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un montón de invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. Y ahí vemos la foto que estaban ahí teniendo compartiendo la comida. Let's the versículo. Ahora, el último versículo dice así: a la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó, bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa, ¿verdad? So, through the story of today, Ahora, la historia de este día, capítulo en 31. el capítulo 31, And finally, Jacob was able to leave Haran and then go back to home. y de alguna manera ya salió Jacob y llegó a la tierra donde Dios le One dio. problem is Laban. Ahora, que Labán fue por su lado, ¿verdad? The help of Dios, Con la ayuda de Dios, they make it back home. ellos hicieron un pacto. Go back their place. Cada uno se fue para su lugar, ¿verdad? Jacob, donde Dios lo mandó, Laban go back to his home. y regresó Haran. a la tierra de Labán, ¿verdad? Labán. So, which way you want to go? Ahora, ¿de qué manera quiere usted irse? Jacob's way or Laban's way? ¿De la manera que Jacob vive o de la manera que Jacob está viviendo? Most of the people belong to Laban's group. Desafortunadamente, Belong to this world. pertenecen a este mundo, ¿verdad? Y se llevan a caer por las cosas del mundo. Like a chasing the world, like a flower who is going to wither the die sooner or later. De alguna manera podemos caer en el ejemplo, ¿verdad? De esas flores que estaban bonitas, pero van a morir tarde o temprano. But we are grafted in the branch of Y Jesucristo. nosotros hemos sido injertados a la línea verdadera que es Cristo Jesús. So you have to find it out. Your Ahora, own identity. lo que Dios está preparando para nosotros. By help Dios. Jesus, Holy Spirit will touch in your heart, Ahora, el Espíritu Santo tocará nuestros corazones y vamos a empezar a vivir y a tener una teaching comunión. you who you are belong to. Ahora, ya nos enseña de a qué pertenecemos. Through the words of Biblia Ahora, a like través this. de la palabra de los ejemplos que Dios dejó en estas sagradas escrituras. This church owned by Jesucristo. Ahora, esta iglesia pertenece a Jesucristo. Jesucristo founded this church. Ahora, Jesucristo. Dios te bendiga. ¿Para qué? Para que usted sea llamado hijo de Dios. You are one of the branches who grafted in Para ser the usted main injertado en el branch. verdadero. Hallelujah. That's the being. Amazing. Ahora, es la manera de ser hijo de Dios. That's the message today. Ese mensaje que traemos esta mañana. Aleluya. Dios te bendiga.
aplauso, gracias Señor.